Amados hermanos, es un placer una vez más estar juntos para estudiar y reflexionar en la palabra del Señor. Estamos en nuestro año centenario. Nuestra iglesia, como ya ustedes lo saben, cumple 100 años de vida organizada. 1921-2021. Estamos en esta celebración de aniversario. Y nuestro énfasis como iglesia durante este año es hacer discípulos. Ese es nuestro énfasis. Por lo tanto, cada responsabilidad y cada trabajo durante este año está orientado en ese sentido. Y fíjese que el texto bíblico de hoy también nos habla precisamente de esto y es pertinente para nuestra celebración. Porque partimos con el texto 10, el capítulo 10 de Mateo, donde nos va a partir con la primera parte, tiene que ver con la elección y la misión de los 12 o de los apóstoles o que nosotros conocemos. Por lo tanto, es muy pertinente para nosotros hoy porque eso implica la tarea, la responsabilidad que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios tenemos. Fíjense que durante un buen tiempo, algunos meses tal vez incluso, Jesús fue eligiendo a quienes habrían de formar parte de este grupo selecto, de estos hombres a los cuales Él iba a reunir y para con ellos continuar la tarea que Él había comenzado. Tal vez con estos 12 Jesús no solamente quería enseñarlos, sino también quería vivir con ellos, estar constantemente con ellos, convivir con ellos, de tal manera que les enseñaba por el ejemplo, por lo que Él era, por lo que Él hacía, por lo que Él sentía, por lo que Él vivía. Eso era parte de su esencia, de lo que Él quería que ellos también sintieran, que ellos vivieran lo mismo, que ellos sintieran la urgente necesidad de compartir el mensaje con otros. Estos dos entonces, al comenzar a vivir con Él, a seguirle constantemente, el Señor Jesús le enseñaba, pero no solo le enseñaba por medio de preceptos, que vemos en los capítulos 5 al 7, ¿no? El sermón de la montaña, a decirles cómo era el reino, qué cosas implicaba el reino, ¿no? Sino que también fue el hecho de que ellos aprendieran de Él. De ahí viene la palabra discípulo. El discípulo es un aprendiz, alguien que aprende al lado de otro. Por eso es que fueron llamados discípulos, o sea, aprendices, alguien que aprende al lado de otro. Entonces, después de este largo periodo de preparación, de capacitarlos, de llevarlos, ¿no es cierto?, a reconocer, a darse cuenta de las necesidades espirituales de la gente, a sentir compasión por el otro, por el pecador, por el que no conoce a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender también, y lo vimos el año pasado cuando hablamos de ser discípulos. Si nosotros no somos capaces de reconocer la necesidad de los demás, las necesidades espirituales, si no somos capaces de hacer sentir que tenemos compasión por ellos, que nos duele el pecado de ellos, que nos duele, ¿no es cierto?, que nos duele el hecho de que ellos se vayan al infierno. Alguien dijo que un predicador que habla del infierno sin sentir un profundo dolor en su corazón es que entonces no es un predicador de Jesús, ¿no? Si alguien habla del cielo con algo triste, es que no ha entendido el mensaje del cielo, porque el mensaje del cielo y de la eternidad es un mensaje de victoria, es un mensaje de gloria, es un mensaje de ganancia, porque alguien ha ido a los pies del Señor Jesús. Entonces, después de este periodo de preparación, es necesario ahora llevarlos a la práctica. Y esta etapa en la vida de los discípulos es realmente importante. ¿Importante por qué? Porque Jesús comienza a desarrollar su estrategia, cómo ir estableciendo el reino en la tierra, ¿no? Y por supuesto, Él no podría hacerlo solo, Él necesitaba de otros, ¿no? Y su método, tanto que nosotros muchas veces trabajamos en métodos y buscamos esto y lo otro, su método simplemente fue llamarlos, prepararlos, darles autoridad y además de eso, delegar en ellos la misma autoridad, ¿no? Fíjense, es decir, cuando el Señor reúne a estos 12 hombres, a estos que Él llama, primero los llama,
Primero son salvos, por supuesto que sí. No hemos dejado, eso lo dejamos descartado, ya lo sabemos, son salvos. Han entrado en el reino de Dios, pero ahora los llama a una tarea especial y los prepara para esa tarea, ¿no? Y les da autoridad, ¿no? Y además de darle autoridad, delega en estos hombres la responsabilidad de representarlo en el mundo. Y eso no es menor. Eso realmente es algo que nosotros debe inquietarnos y que debe preocuparnos. Este hecho de esta forma de liderazgo hoy día es reconocido en muchos, ¿no? Y que algunos incluso usan esta forma de enseñar liderazgo. Y vamos a hablar, que aprovecho de recordarles, déme un paréntesis aquí. En marzo comenzamos en nuestra congregación una escuela de liderazgo donde usted debe estar, donde usted es parte importante, porque usted y yo debemos aprender a liderar, a ser líderes del Señor en este tiempo. Tal vez usted diga, pero yo ya he leído tanto, yo sé tanto, pero hermanos, nunca uno lo sabe todo. Uno siempre necesita aprender de otros. Así es que recuerde, en marzo comenzamos nuestra escuela de liderazgo, para que usted pueda, por un lado, conocer cómo hacer las cosas, cómo liderar un grupo, cómo guiarlos en la tarea de hacer discípulos. Entonces, yendo al texto bíblico ahora, este texto que tenemos frente a nosotros, dice, entonces llamando a los 12. Esto no significa que los llamó en un solo instante, en un solo momento, sino que, como dije al principio, probablemente hayan sido algunos meses en que el Señor estuvo llamando. Si uno esto lo llevara al texto en griego y lo acomodara ahí, lo transliterara nomás, podríamos decir, y llamando o habiendo llamado así a los 12 discípulos. Es decir, luego de que los llamó, luego de que los preparó, luego de que estuvo con ellos, ¿no? Luego de que les enseñó. Esa es la idea, ¿no? No es simplemente el hecho de que el Señor los llamó en un momento determinado y ya. Entonces dice, habiendo llamado a los 12, inmediatamente dice, les dio autoridad. Ellos en este largo camino de aprendizaje con Jesús habían reconocido, se habían dado cuenta la autoridad de Jesús, por ejemplo, para enseñar las Escrituras. Es el texto que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se fija? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué hace la comparación el texto? ¿Por qué hace la diferencia? Porque los escribas, los fariseos, enseñaban de algo que ellos no vivían, de algo que ellos no hacían. Por eso que es sumamente importante en nuestra tarea discipular, en este año centenario, ¿no? Es sumamente importante que lo que usted y yo queramos que los demás hagan en razón de ser discípulos de Cristo, es porque nosotros ya lo estamos haciendo. Entonces, Él les dio esta autoridad, ¿no? Ellos habían presenciado eso en Jesús, como quien tiene autoridad. Pero también lo había hecho en la confrontación con los líderes. Se había enfrentado a quienes eran los líderes religiosos del tiempo, a quienes eran los líderes políticos, ¿no? Ustedes son unos fariseos, ustedes no hacen lo que dicen, ustedes no cumplen. Asimismo también confrontó al rey Herodes cuando, ¿no es cierto?, lo enfrentan y él dice, mire, díganle a esa zorra que yo estoy aquí en público y cuando quiera hablamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Herodes, en términos de hoy día, tenía techado de vidrio, ¿no? Entonces, aquí está esta confrontación. Él puede enfrentar a los líderes religiosos y además de eso, su autoridad para hacer milagros. Hermanos, les dio autoridad. Fíjense, ellos lo habían presenciado en Jesús. Claro que sí. En sus enseñanzas, en la enfrentación con los líderes religiosos, en el hecho de hacer milagros. El Señor Jesús resucitó a los muertos, hizo andar a los cojos, los leprosos fueron sanados, los ciegos pudieron ver, etc. Levantó a los muertos. Es decir, el Señor era un Dios de milagros, multiplicó los panes y los peces.
Mandó al mar que se callara y se enmudeciera. Y el mar lo hizo. ¿Por qué? Porque la gracia, porque el poder de Dios estaba sobre él. Por eso cuando él lee el capítulo 61 de Isaías dice: el Señor me ha ungido Jehová para libertar, para predicar, para enseñar, libertad a los presos, a los cautivos. Y usted, mi amado hermano, y yo tenemos hoy exactamente la misma tarea. Hemos sido llamados para predicar, para enseñar con autoridad el Evangelio de Jesucristo. No nos callemos, no podemos hacerlo, porque ese es nuestro llamado del Señor. Les dio autoridad. Entonces, la autoridad con la cual ellos ahora servirían es la diferencia con Jesús. La autoridad de ellos es una autoridad delegada. No les pertenece. Esa autoridad le pertenecía a Jesús y Él se las da a ellos. Lo que decíamos cuando recién comenzamos el estudio de Mateo, ¿no? También nos lo dice en el capítulo 28 de Mateo, dice: toda potestad, aquí potestad es también autoridad, todo derecho que me ha sido dado en el cielo, toda autoridad que me ha sido dada en el cielo, yo se las doy también a ustedes, para que ustedes hagan discípulos. Entonces la autoridad en la cual ellos estaban era una autoridad delegada, no les pertenecía, no era de ellos, le pertenecía a Jesús. Sin embargo, ahora tenían una misión y necesitaban esta autoridad. Era imperioso que Jesús les diera. Entonces, este es un gran desafío para ellos, porque cumplirían el mismo ministerio de Jesús. Ellos llevarían a cabo la misma tarea de Jesús, como dice Juan, ¿no? Cuando nos enseña allí la palabra del Señor, dice: como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió. ¿Qué bendición es eso? Asimismo como el Padre me envió, con la misma autoridad, con los mismos derechos, con los mismos privilegios, con las mismas responsabilidades. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Entonces ellos cumplirían ese ministerio de Jesús. El ministerio de enseñar, el ministerio de predicar, y por qué no también en los momentos importantes, sanar. Pero lo que ellos no podrían vivir de Jesús era la cruz. La cruz estaba reservada solo para Jesús. Si bien es cierto, en este texto no se menciona lo que acabo de decir en este orden, pero está implícito allí lo que dice en el capítulo 28, ¿no? Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha estado con la segunda iglesia bautista desde hace 100 años y un poco más, porque en realidad son 100 años de iglesia constituida, pero antes hubo un trabajo de hermanos que se esforzaron, que se sacrificaron. Hoy la tarea es absolutamente nuestra. No vamos a hablar mucho de los números 12, el por qué, simplemente vamos a tomar lo que algunos señalan, al decir que el 12 se relaciona con las 12 tribus de Israel, etc. No vamos a entrar en ese detalle. Ahora, este grupo de hombres, que más tarde es llamado apóstoles, que lo encontramos en el texto 2, dice, aparecen los nombres, ¿no? Los nombres de los 12 apóstoles. Apóstoles. Aquí, este llamado de apóstol es la única vez que Mateo expresa esto. No lo dice de nuevo, ¿no? Y el término apóstol es más bien una transliteración del griego apóstolos, con tilde en la primera O, apóstolos. De este mismo se deriva apostelo o apostello, ¿no? Que significa el que ha sido enviado. El que ha sido enviado. Y claro, enviado con autoridad, para representar a otro. No es un enviado cualquiera, es alguien que ha sido enviado para representar a otro, como Jesús, que viene, que desciende del Padre. ¿Para qué? Para hablar como el Padre.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre. Yo soy su representante. Yo soy el Padre. Esa es la gran diferencia, ¿no? Así es que aquí está representado esto. Ahora, este término que ha sido enviado se refiere también, ¿no es cierto?, en el sentido de apóstoles, en dos sentidos. Un sentido particular, podríamos llamarlo, y por otro lado, un sentido más amplio, ¿ya? Un sentido más amplio, un sentido más cerrado, podríamos decir, ¿no es cierto?, más particular, pero también en un sentido más amplio, más general, ¿no? El sentido particular tiene que ver con que hubo solamente 12 apóstoles. Y más tarde, el apóstol Pablo reclama para sí también esta designación porque él considera que sus experiencias, su vida, su relación con Dios es la misma que tuvieron los discípulos. Quiero ayudarnos a encontrar en 2 Corintios, el capítulo 11, nos dice lo siguiente, en los versículos 5, dice así: y pienso que en nada, dice Pablo, he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Estoy al mismo nivel que ellos, ¿ya? Yo soy uno más. Yo no bajé a Jerusalén para que los demás me reconocieran como tal, sino que yo fui para hablar con ellos, para conocerlos, para compartir con ellos, porque el llamado de Dios, la experiencia con Dios, tanto camino a Damasco como la experiencia con el Señor en el desierto, estos 3 años que él estuvo, le dan derecho a él desde esa perspectiva de haber tenido la experiencia con Jesús. Y en el sentido, no vamos a hablar mucho más de eso, en el sentido general, podríamos decir que todos nosotros somos apóstoles. Todos hemos sido enviados de Jesús, ¿no? Pablo diría, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, somos enviados de Dios. Pero allí está, por ejemplo, Bernabé, está Matías, los hermanos de Jesús, etc. ¿No es cierto? Que también fueron llamados apóstoles. Ahora bien, la lista de los apóstoles, que no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí, ¿no? Es distinta en orden y algunos nombres también es lo que aparece, y no vamos a entrar en esta comparación en los textos de los demás, pero voy a leer solamente lo que aparece en Mateo, no voy a compararlo con Lucas y con Marcos. Dice, Andrés, su hermano, pero primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. No quiero entrar en este tema para no entrar en una discusión que no nos va a ayudar mucho. Quiero ir a los textos 5 en adelante, que tiene que ver más bien con la instrucción, con la misión que Jesús le da a estos 12 hombres. Más importante de que si Simón el cananita es el mismo Simón el celote, etc. No vamos a entrar en ese detalle. Quiero entrar más bien en este pasaje, en esta sección de las Escrituras, ¿no? Donde aparecen una serie de instrucciones a estos nuevos enviados, ¿no? Es una misión que tiene límites, tanto de lugar como de trabajo a hacer, ¿no? Y que vamos a analizar hoy día. En primer lugar, Jesús coloca un límite del alcance de la misión de ellos. Coloca un límite territorial, vamos a decir, ¿no? Prohibiendo que fuesen a los gentiles y a los samaritanos. Mira lo que dice el texto 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Aquí habría una gran contradicción, porque hemos hablado muchas veces acerca de la universalidad del Evangelio. ¿Por qué es que Jesús entonces aquí les dice: no vayan, no entren en lugares de los gentiles, no entren en lugares de los samaritanos? ¿No? Pero esto se debe a lo siguiente. Primero, los judíos
tenía muchos prejuicios. Y ellos seguían pensando en que el Evangelio no era para los gentiles. Por lo tanto, estos prejuicios harían un impedimento para que ellos vinieran a Jesús. El segundo elemento que encontramos aquí es que el Evangelio, y lo dice el apóstol Pablo a los romanos, quiero leer el texto de Romanos 1:16, es como el camino desde los gentiles, desde los judíos hacia el pueblo gentil. Dice, porque, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Universalidad para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Se fijan? El judío como canal. Si ustedes se dan cuenta y estudian la vida del apóstol Pablo, generalmente el apóstol Pablo fue primero al lugar de los judíos, a las sinagogas. Si no los encontraba allí, por ejemplo, una oportunidad fue al lugar donde estaban las mujeres, etc., ¿no? Entonces, los judíos como el camino para, ¿no? Dios respeta aquello. Y en tercer lugar, si Jesús y los apóstoles hubieran ido primero a los gentiles, los judíos hubieran tenido más razones para rechazarlo. Entonces Jesús quiere cumplir lo que estaba escrito. El Mesías vendría y predicaría y trataría de reconciliar primero a este pueblo que Dios había formado, llamado Israel. Entonces, rechaza de esta manera Jesús, ¿no? El que ellos no lo reciban, el que ellos no lo acepten. Lo que sí Jesús hace es y ataca fuertemente la discriminación, el nacionalismo exclusivista, cuando el Evangelio debe llegar primeramente al judío. Eso, Jesús no está de acuerdo con eso. Por eso el versículo 6 nos llama y nos dice lo siguiente: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está describiéndonos en este texto a un pueblo, a una nación que no sabe para dónde va. A una nación que no tiene claro su destino, que no tiene claro el lugar donde va. Entonces, el hecho de que Jesús envíe a estos apóstoles a los judíos primeramente, no es por favoritismo, no es porque la salvación sea solo para los judíos, sino más bien como un acto de misericordia. Estaban perdidos, estaban desorientados, no sabían el camino, no podían encontrarlo. Por lo tanto, Jesús lo que hace es comenzar por alguna parte. Ellos no podrían ir a todo el mundo. Jesús los envía a un lugar determinado. Fíjese que podríamos desprender entonces esta tarea de Jesús como una misión de misericordia, ¿no? Una misión en la que la gente sienta compasión por el otro. Y hermanos, hoy más que nunca nosotros vemos un mundo deshumanizado. Una prueba de esto nomás es el hecho de esta pandemia. ¿Sabe que a mí me provoca bastante, yo diría, risa de pronto, cuando la gente es entrevistada por la televisión y dice, por ejemplo, es que la gente no debiera salir a la calle? Pero a esa persona que están entrevistando está en la calle. Y no siempre por una necesidad. La gente hoy día, por esta pandemia, incluso hay personas que estando infectadas quieren salir de los lugares donde están.
Entonces uno se pregunta cómo es posible. La gente no tiene misericordia ni por ellos ni por los demás. Como dice el eslogan de hoy, ¿no? Cuidémonos nosotros para así también cuidar de los demás. Entonces, esta era una misión de misericordia. Jesús lo que les va a ofrecer es un acto de misericordia, de alivio de sus pecados. Él quiere liberarlos. Pero obviamente, la obra completa vendría más tarde. Ahora, yo creo que es en este tiempo, amados hermanos, en que nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos, a actuar con misericordia, ver al pecador. Es cierto que no nos podemos reunir en el templo y quisiéramos hacerlo, pero Dios nos ha dado la oportunidad de que a través, en este centenario, fíjense usted, hace 100 años los hermanos iban predicando por las calles. Hace 100 años los hermanos iban tocando puertas. Hace 100 años los hermanos iban anunciando con un megáfono o de alguna manera el Evangelio de Jesucristo. Conocida es la acción, el trabajo de los hermanos pentecostales de ir por las esquinas predicando el Evangelio del Señor. Hoy eso no es posible, y no es posible por dos razones. Una, en este tiempo, porque estamos en pandemia y no podemos hacerlo. Y segundo, porque la gente está encerrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? La pandemia nos ha abierto una gran puerta para tener hoy día. Esperamos en algún tiempo no solo una iglesia presencial, sino que desde ahora y desde antes ya una iglesia digital, una iglesia virtual como esta. Usted está recibiendo este estudio bíblico ahora, en este minuto, desde su casa. Por eso es que usted tiene que hacer que otros vengan. Una de las grandes metas del Ministerio de Proclamación de la Iglesia es 100 años, 100 invitados. Eso significa que a lo menos usted, a lo menos en un año, hermano, en un año, usted puede invitar a una persona a escuchar la palabra del Señor. ¿Siente usted misericordia por sus vecinos? ¿Siente usted misericordia por sus amigos? ¿Siente usted misericordia por la familia que se muere sin Cristo? Como lo dije hace unos días en una predicación, el domingo recién pasado, hermanos, miles de personas han muerto en Chile y en el mundo. Miles. Producto de la pandemia. Y miles de ellos se han muerto sin Cristo. Entonces, este es un llamado de misericordia. Ellos tendrían que esperar la resurrección para después, pero mientras tanto, ellos podrían ministrar también para estas personas sanidad, a los enfermos, a los muertos. Fíjense lo que dice Hechos en el capítulo 9. Quiero leerlo para ustedes hoy día también, ¿no? Hechos capítulo 9, el texto 36, dice al 43, voy a leer. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Esto nos recuerda cuando llamaron a Jesús para decirle que Lázaro, su amigo, estaba enfermo y que sus hermanas lo mandaban a buscar. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas era una mujer que tenía testimonio. Dorcas era una mujer que tenía una buena reputación frente a los demás. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. No fue la obra de Pedro, fue el clamor de Pedro a su Señor. Hermanos, ese mismo Señor hoy día, en este día, miércoles, es el mismo Señor que tiene poder para restaurar y para sanar a cada uno de nosotros. Hoy, en este miércoles 20 de enero,
Es el mismo Señor. Es el mismo Señor de hace 100 años. Que sin duda los hermanos muchas veces oraron al Señor por enfermos para que fueran sanados. Y el Señor los sanó. Pero también en el capítulo 20 del mismo libro de los Hechos, quiero leerles 2 textos más. Texto 9 y 10 dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Bendito sea el Señor. Hermanos, tenemos que ser movidos a misericordia. No podemos dejar de ser movidos a misericordia. La misericordia era una característica del ministerio del Señor. Eran ovejas, dice, perdidas. Ovejas que estaban perdidas. A ellas tenía que ir a rescatar. Pero también tendría que ser una misericordia de gracia. Generalmente, este texto, fíjese usted, se usa para hablar de la mayordomía del dinero, de lo que recibiste y de eso entregar. Pero el tema del texto no tiene que ver con el dinero, sino tiene que ver con la vida, con su vida, con usted consagrado totalmente al ministerio de Dios, al llamado que Dios le ha hecho. Si lo usáramos como referencia al dinero, tendríamos que decir entonces que no tenemos que cobrar por el servicio de sanar a alguien, de orar por alguien, ¿no? Como suele ocurrir en algunos casos, ¿no? Tiene que ver entonces con que ellos no pagaron, ni usted ni yo hemos pagado para recibir salvación. No fue por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, que fuimos perdonados y lavados de nuestros pecados. Por lo tanto, hoy es necesario que usted, de la misma manera, hable del reino de Dios, porque de eso recibió, de gracia. Pero también sería una misión de fe. En los versículos 9 al 13, ellos debían salir con lo menos posible. Los menos elementos que ellos necesitaran. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, etc. No, un equipo liviano. Ellos tenían que ir con la facilidad de moverse de un lado a otro. Por eso es que en lo personal yo creo que una cosa es un misionero y otra cosa es un pastor. Un pastor está para quedarse en el lugar y pastorear a los hermanos. El misionero implanta el evangelio, trabaja para el Señor y luego va a otro lugar. Esta es una misión de fe. Hermanos, Dios actuará. Usted no es el dueño de la salvación, ¿no? Ellos no debían preocuparse. Dios iba a proveer. Dios iba a darles para cada una de sus necesidades. No lleven 2 cosas, no lleven 2 túnicas, no lleven 2 pares de zapatos, ¿no? Esto nos sirve también para nuestro tiempo. A veces estamos más preocupados de nosotros que los demás. Esta misión de fe, sería recibida por algunos y rechazada por otros. Pero ustedes deben estar donde los reciban. Fíjense que era normal en el pueblo judío, en el pueblo israelita, ofrecer hospedaje a la gente. Quiero llevarles a Génesis, en el capítulo 19. Vamos a leer algunos textos allí solamente. Génesis 19 dice lo siguiente: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Esta era una práctica normal, natural de las personas.
dar hospedaje a otros. Cuando ellos veían que alguien llegaba a la ciudad y estaba en la plaza, ellos lo invitaban. Alguien salía a ofrecerle hospedaje. Los apóstoles no serían distintos. Al llegar a una ciudad tenían que averiguar dónde había una persona digna. Digna aquí en el sentido de una persona que estaba dispuesto a recibirlos, pero también dispuestos a oír el mensaje. Yo quiero escuchar, ¿no? Esa es la idea. Para tal persona, ¿qué harían los discípulos? Los discípulos darían un shalom, una bendición de paz. La paz de Jehová, la paz del Señor sea sobre ustedes. Y allí debían quedarse. No tenían que andar cambiando de casa, ¿no? Tal vez buscando una mejor comodidad o una mejor comida. Debían permanecer en aquel lugar y llevar una bendición, el shalom de Dios, la paz de Dios. Pero también, así como sería aceptada por uno, sería rechazada por otro. Y nosotros hoy día, y los discípulos de ese entonces, los apóstoles, debían estar preparados para ser rechazados. El mismo Jesús lo fue, ¿no? Si lo rechazan, dijo, sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Cuál era el sentido de esto? El sentido de este golpetear de los pies en el suelo y levantar el polvo era una señal de decir que el polvo, aún el polvo de ese lugar era inmundo. Y por lo tanto, al salir de ahí, ellos no querían contaminar los lugares donde irían. Ellos podrían ser rechazados. En el libro de los Hechos, quiero llevarles a pensar, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, fíjense que los versículos 42 al 44 nos hablan un poco de esto. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida toda la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahora, Jesús les advierte que vendrían persecuciones. Y esta sección de este pasaje, ¿no?, tiene que ver con esta preparación de los discípulos para lo que vendría después, ¿no? Lo que ellos experimentarían aquí. Esta es la escuela, ¿no? Así como cuando nosotros aprendemos de alguien que nos esté enseñando, de un maestro, cuando estamos en alguna clase de alguna situación especial, cuando estamos en esa situación, eso nos va a servir para el después. Ellos, esta experiencia de llevar el mensaje del Señor era algo que les serviría para el futuro, para lo que vendría, cuando el Señor ya no estuviera incluso. Eso era, y ellos tenían que tenerlo claro. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la advertencia de la oposición, de la persecución que ellos enfrentarían por causa del mensaje y del nombre de Jesús. Los textos 9 al 15, fíjese usted, que se encuentran en los demás también, pero lo que encontramos aquí es lo siguiente. Dice, yo los envío, ¿no? Yo los envío en medio de lobos. Jesús no solo aquí les está advirtiendo de una futura persecución, sino que les menciona de quiénes, y lo vamos a desarrollar un poco más, de quiénes vendría esta oposición. Esta oposición vendría de los mismos judíos, de los mismos israelitas, vendría de los gentiles, de los romanos, que eran los que habitaban las cercanías, y por supuesto, también de su propia familia.
Por lo tanto, Jesús les aconseja qué hacer en medio de esto. Cuando estas cosas ocurran, les envía, dice, como ovejas en medio de lobos. La oveja es un animal muy dócil. Incluso, yo diría, hasta débil. No tiene defensas. La oveja no es como el perro que muerde. La oveja es un animal dócil. El lobo, en cambio, es un animal feroz. Es un animal que cuando muerde a su presa, cuando la ataca y se prende de ella, del cuello generalmente, no la suelta hasta matarla. Es distinto, ¿se fija? Por supuesto, Jesús no está hablando literalmente de animales, sino de personas que muchas veces actúan de esa manera. Cuando habla de lobos, está hablando de cualquier persona que ataca sin piedad a los mensajeros del rey. Cuando atacan a un hijo de Dios con el propósito de destruirlo. Cuando nos levantan falso testimonio. Ahora, si esta es la misión, ¿cómo debo actuar yo en esta misión? Y mire lo que dice el texto, ¿no? Él los envía de esa manera, como ovejas, en medio de lobos. Qué tremendo es esto. Y luego dice después, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo debían actuar? Sean astutos, sean sencillos. No le está diciendo que sean serpientes, sino que, fíjese que la serpiente tiene una característica, la cual es su astucia. Como ella cuando va a atacar a su presa, no lo hace a la primera, sino que busca. Ella es astuta. Deben ser tan prudentes, deben ser tan cuidadosos, como nos enseña Mateo capítulo 7, como el hombre que construyó su casa sobre la peña. Seamos astutos. ¿Por qué? Porque además de eso la serpiente emplea su cautela para evitar peligros. Tengamos cuidado. Como dice un dicho popular por ahí, no nos metamos en las patas de los caballos si no es necesario. Pero también deben llegar a ser como palomas. Es decir, sencillos, puros, inocentes, sin engaño. Sencillos. Tiene que haber pureza. Hermanos, Dios demanda de usted pureza, santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Deben combinar entonces. Debemos hacer una mixtura entre la prudencia y la sencillez. Como dije, habían 3 fuentes de persecución. La primera de ellas es la del judaísmo. Los judíos tenían que tener claro que los líderes judíos tenían facultad, tenían autoridad que le había otorgado el gobierno romano para juzgar y aplicar sentencia sobre criminales y herejes, obviamente con algunas limitaciones. Por lo general,
ellos actuaban en una, digamos, en un juicio más bien religiosos. Y los jueces de estos conflictos, de estos juicios, eran personas que usaban la ley de Moisés como la base para juzgar. El término tribunales que aparece aquí, ¿no? Pues los envío como ovejas, serán llevados a los tribunales, ¿no? O los sanedrines. Se refiere a estos grupos, estos tribunales, el Sanedrín, se refiere a estos grupos que estaban encargados de y ordenados para juzgar. Había a lo menos 3 clases de tribunales. Una que era la clase menor, que era la que operaba en pequeños grupos, en pequeñas villas de hasta unos 100, 120 habitantes. Y lo que había en estos tribunales eran no más que 3 jueces. Había otra clase que era la clase intermedia, que era más grande, tenía entre 20, 23 jueces, y obviamente tenía una mayor cantidad de habitantes también, más de 120 habitantes. Esos tribunales generalmente se reunían en las sinagogas, excepto en Palestina. Y claro, el tercer grupo estaba el Sanedrín, que eran 71 personas, 71 miembros, que se reunían en el templo de Jerusalén. Entonces, ellos dicen, ustedes tienen que tener claro que van a ser perseguidos por estos tribunales. La segunda persecución de que nos habla es que serían perseguidos por gentiles. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. El término usado aquí como gobernadores o príncipes es una referencia generalmente a los procónsules como Sergio Paulo, como Galio, como Pilato, como Félix, ¿no es cierto?, como Festo, cuando enjuician a Pablo, a Antipas, a Agripa y todos ellos, ¿no? Y varios de los discípulos fueron llevados ante estos tribunales antes de la destrucción del templo. Incluso Pablo apela a César. Acuérdense ustedes cuando él ante Agripa y Antipas, ¿no es cierto?, él apela a César. Así es que ellos tenían que tener claro que las autoridades los perseguirían por causa del Evangelio. Si bien es cierto, hoy día, por ejemplo, en Chile no tenemos una persecución de esta naturaleza, pero cuando se crean leyes que atentan contra el principio bíblico, es también una persecución. Cuando algunos legisladores, no todos, pero algunos, quieren, por ejemplo, como lo hizo una diputada de la República, querer sacar el nombre de Dios, querer sacar la Biblia, es también una forma de persecución. Sin embargo, la persecución, dice Jesús, les dará la oportunidad espectacular de ser testigos. Y esto sí que era importante, hermanos, porque en medio de esa persecución ellos podían ver la gloria de Dios. Recuerden, Pedro, Juan, Esteban y otros. Por ejemplo, quiero llevarles a Hechos, capítulo 4, versículo 31.
Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Cuando hubieron orado, después de esta persecución, cuando los creyentes oran y piden a Dios confianza, no que les quite la prueba, ¿no? Sino que les dé valentía. Dice, y ahora, Señor, voy a leer desde antes del 31, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermanos, en medio de la persecución, ellos ven la oportunidad gloriosa. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. Que la persecución, que los problemas, que el rechazo era una maravillosa oportunidad para predicar el Evangelio. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Señor, confirma nuestra predicación con tus milagros, con tus sanidades, con tus señales. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Cuando hubieron orado, pidiendo a Dios fortaleza, pidiendo a Dios que Él los defendiera y que hiciera milagros, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No fue la persecución un impedimento para la predicación del Evangelio. Estamos en nuestro centenario y no ha de ser la pandemia un obstáculo. Amados hermanos, la pandemia no puede ser un obstáculo para predicar el Evangelio. Hoy más que nunca usted y yo necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo, abrir nuestras redes a través de las redes sociales. Hermano, use sus redes sociales para predicar el Evangelio. El estar encerrado, el no poder reunirnos en el templo, no es sinónimo de que no podremos predicar el Evangelio. Más que nunca debemos usar esto para llevar el Evangelio de Jesucristo a otros lugares. Un texto más, en Hechos capítulo 7, el versículo 58. Dice lo siguiente: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Para Esteban, las pedradas no significaban impedimento para predicar el Evangelio. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. No, a gran voz, esa voz en cuello, que todos pudieran escucharlo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, cuando nosotros ponemos obstáculos como el trabajo, como los hijos, como la casa, como tantas cosas como la pandemia, etcétera, que no podemos reunirnos en el templo, cuando ponemos cada obstáculo para nuestro servicio al Señor, nos olvidamos de este hecho maravilloso que nos enseña Mateo aquí, el Señor Jesús, cuando habla acerca de estas persecuciones. Vendrán momentos en que tendremos que decidir, y de las dificultades, hacer la gran oportunidad para predicar el Evangelio. En el momento más espectacular, es muy probable, hermanos, muy probable que estas palabras de Esteban que acabo de leer hayan influido, hayan quedado grabadas en la mente y en el corazón de un muchacho llamado Saulo, ante el cual llevaron sus ropas. Y la tercera fuente de persecución sería de sus propios familiares. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Oh, amado, el fanatismo religioso que se practica en esta clase de persecución es importante. Cuando uno entrega su vida a Cristo, rompe con una tradición familiar muchas veces. Cuando un hijo de una familia judía, cuando un hijo de una familia católico-romana se convierte a Jesús,
rompe una clase religiosa y por lo tanto se crea un momento difícil y se crea una persecución. A veces los padres, y lo han dicho alguna vez, muchos padres, que prefieren ver a sus hijos muertos y no abandonar la fe de la familia. Así es que, amados, el Señor Jesús dice, no importa, porque el que soporta la persecución hasta el fin demostrará que es hijo de Dios. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No está diciendo que si hacemos todo esto somos salvos. Lo hacemos porque somos salvos. Pero estas acciones, hermanos amados, y con esto voy a terminar, no vamos a alcanzar a terminar el capítulo hoy día. Pero con estas acciones nosotros demostramos nuestra cristiandad, demostramos nuestra fe. Si usted y yo no predicamos el Evangelio, Pablo diría, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si usted y yo no anunciamos el Evangelio de Jesucristo, hermanos amados, entonces no hay pruebas de que somos salvos. La prueba de que somos salvos es nuestro compromiso con el Evangelio de Jesucristo. 100 años atrás, un grupo de hermanos se comprometió con Jesucristo. Y que quede de manera indeleble, decía el acta que leímos, en la mente y en el corazón. Este grupo de hermanos fue el ejemplo para que nosotros hoy día, y a través de estos 100 años, el ejemplo para que continuemos la predicación del Evangelio. Hermanos, ese pasado de hace 100 años ha de ser el estímulo para que usted y yo prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Que Dios le bendiga. Que nada impida que el Evangelio de Jesucristo llegue a muchos otros. Bienvenido, centenario de la Segunda Iglesia Bautista. Disfrutemos juntos este año del jubileo, este año de dar gracias a Dios, pero también de un compromiso con el Evangelio de Jesucristo. 100 años, 100 invitados. ¿Cuál será el suyo? Señor, tuyo es el reino, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Un gran abrazo. Que el Señor les bendiga. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece a vosotros que tenéis vida eterna. Cada semana, miércoles a las 20 horas, les invitamos a compartir juntos de la palabra del Señor y a estudiar juntos la Biblia. Recuerde, cada día miércoles a las 20 horas será usted muy bienvenido a estudiar la palabra de Dios. Dios tiene un plan, un propósito para usted y que juntos debemos descubrirlo a través de las páginas de la Biblia. Miércoles, 20 horas, les esperamos. Culto de oración. Qué importante es, hermano, mantenernos unidos en un mismo espíritu para poder clamar. Hay tantas necesidades. Estamos recién iniciando el año, no sabemos lo que nos depara, pero bajo las alas poderosas del Señor y en oración constante podemos continuar con la tarea que como iglesia tenemos. Les invitamos desde las 7 de la tarde hasta las 7:30 cada día viernes por Zoom para compartir y luego a las 19:30 horas en adelante por la plataforma YouTube. Que Dios les bendiga, hermanos. Amada Iglesia, los invito a participar en nuestro canal de YouTube Zigzag Kids, donde podrá encontrar nuestra clase de escuela dominical para niños y niñas desde los 3 hasta los 12 años. Cada domingo, desde las 9 de la mañana, puedes encontrar nuestra clase. Y en las tardes, vía Zoom, se reúnen los niños de 9 a 12 años para hacer un repaso de la clase. Cada domingo a las 17 horas. Si deseas el link de esta clase, no dudes en contactarnos. ¡Nos vemos! Queridos hermanos, les invitamos para este tiempo estival a seguir participando en la escuela dominical, escuela que no se detiene.
En el departamento de adultos tenemos 2 módulos en los cuales usted puede participar. Doctrina, cuyas clases están siendo impartidas por nuestro pastor en los últimos tiempos, qué interesante. Y también Biblia, quienes están al frente, como siempre, nuestro hermano Abraham y nuestro hermano Jorge. No se reste, participe, que Dios le bendiga. Qué bendición cuando podemos reunirnos cada semana digitalmente para adorar el nombre del Señor. Cuando preparamos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma para reunirnos y juntos adorar al Señor. La palabra de Dios dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No nos trasladamos hacia el templo, pero nos reunimos virtualmente. Todos ustedes son bienvenidos cada semana para reunirnos en los cultos que nuestra congregación tiene para bendecir el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos, amados hermanos.